Cuando yo vi el tema que iba a compartir, yo dije, Señor, ¿qué onda? Es más responsabilidad. Todo es una responsabilidad como pastores, pero este es un excelente tema acerca del ejemplo que debemos dar como pastores, ¿no? Porque realmente se ha confundido mucho esta cuestión. Creemos que como somos pastores somos dignos de que la gente nos rinda y que la gente esté a nuestros pies, que nos trate, ¿verdad? Como reyes, como la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Y recuerdo hace un año, creo que lo compartí hace un año, ¿verdad? Aquí hay un joven que trabaja en el sistema de administración tributario, que es el IRS de Estados Unidos, ¿verdad? O la Secretaría de Hacienda, y dice que un día él estaba en su oficina, pero escuchó muchos gritos, y cuando salió, ¿verdad? Se asomó pues, para ver qué era lo que estaba pasando. Bueno, pues lo que pasa es que un hombre estaba gritando allí y les decía, es que ustedes no saben quién soy y necesitan darme un buen trato. Y la gente le decía, Señor, pues es que pues vamos por ficha y usted tiene un número y es como conforme le va correspondiendo. Y él decía, no, es que a mí no me debe de dar ficha, a mí me debe de tratar como lo que soy. Y en eso a alguien se le ocurrió preguntar y le dijo, y bueno, discúlpenos, pero ¿usted quién es? Dijo, soy el pastor fulano de tal. Y este joven me platicó y me dice, no, ¿sabes qué? En ese momento, los que me conocían, que soy cristiano, voltearon a verme. Y me decía, y así como que me decía, ¿no es tu pastor? ¿No es tu pastor? La verdad, yo en ese momento sentí pena ajena. Dice, porque esa es una mentalidad muchas veces que asumimos. Y por el contexto donde venimos del mundo, ¿verdad? En algunos lugares, en algunas situaciones, pues a lo mejor usted, yo, algunos ocupamos lugares importantes en el área secular. Pero así como nuestra vida es cambiada cuando llegamos a conocer a Dios, todo tiene que ser cambiado. Aún esas áreas en nuestra vida que venimos arrastrando. Y yo quiero que cierre sus ojos y hagamos juntos una acción de gracias y le pidamos a Dios que nos hable. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hace un momento escuchábamos que el mejor ejemplo es el que tú nos has dado, Señor. Y tu palabra está llena de ejemplos, Señor, para vivir una vida, Señor, reflejando al mundo, a todos aquellos que no te conocen, Señor. ¿Quién eres tú? Y a través de nuestra vida, Señor, nosotros podemos testificarle al mundo que tú estás vivo, Señor, y que tú verdaderamente transformas nuestras vidas. Señor, te damos gracias y te pedimos que abras nuestro oído y nuestro corazón, Señor, y que de aquí, Señor, en estos días, todos seamos transformados, Señor, para cumplir excelentemente con la función a la que tú nos has llamado, Señor. Que no se convierta esto en un paseo anual o en un tiempo para convivir y para comer y para turistear, Señor. Que sea un tiempo para ser edificado a través de tu palabra, pero con el objetivo de ser transformado para vivir conforme a tu ejemplo. Háblanos, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo, por favor, ahí a su Biblia, al capítulo 13 de Juan, capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Y este tema, todos los temas, bueno, la Biblia se relaciona con todos los temas, pero este tema tiene que ver mucho con lo que compartía el pastor Chava acerca del amor. Y vemos a Jesús, ¿verdad? Ahí sentado en el verso 1, si lo tiene, capítulo 13 de Juan, verso 1, dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre,
como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Fíjese cómo le decía que va de la mano con el tema que compartía el pastor Chava, ¿no? Del amor. Y dice el verso 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego le puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vamos a leer hasta ahí. Vemos a Jesús, ¿verdad? Que Él ve una necesidad. ¿Y usted cree que fue casualidad que no haya estado la persona que le lavaba los pies a toda esta gente? No, el Señor tenía todo lo tenía en el control. Y Él sabía que podía aprovechar ese momento, ¿verdad? Como decía el pastor Chuy hace un momento, son mejores los ejemplos que los regaños. Y qué mejor ejemplo, ¿verdad? Que Él cenando se quita, ¿verdad? Toda su ropa, lo que traía puesto, como dice ahí, ¿verdad? Y ya estaba cenando, pero Él vio la necesidad. Él vio la necesidad que tenía, ¿no? Y cuando estaban ahí, entonces Él sabía de dónde venía, Él sabía a dónde iba, Él tenía una seguridad. Y esa seguridad también es la que debemos de tener nosotros como pastores, ¿verdad? ¿A quién estamos sirviendo? La Biblia nos enseña muchas veces, ¿verdad? Que todo lo que hagamos, y todo lo que hagáis, hacedlo como para Dios y no para los hombres. Y cuando traemos ese pensamiento de que a la persona que estamos sirviendo, sabemos que estamos sirviendo a Dios, eso nos debe dar la seguridad de lo que estamos haciendo. Y no importa lo que tengamos que hacer. No importa, ¿verdad?, de qué manera muchas veces tenemos que servir. Pero es a lo que Dios nos ha llamado. Este capítulo nos habla acerca de la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar en este mundo para volver al Padre. Entonces Él se recluye, ¿verdad?, para estar con su propia familia, ¿verdad?, los discípulos. Y ¿qué sentía en esa hora hacia sus discípulos? Pues el texto lo dice claramente, los amó hasta el fin. Él estaba ahí con ellos porque los amaba. Y qué mejor ejemplo, ¿verdad? Ahí, de demostrarles el amor a través de una necesidad que en ese momento, y era una situación, era una necesidad, ¿verdad? Que todo el mundo podía pensar, cualquiera lo podía hacer menos Jesús. O sea, ¿cómo el maestro? ¿Cómo el líder, verdad? Se va a humillar a lavarnos los pies a todos los que estamos aquí. Sin embargo, a Jesús eso le importó poco lo que ellos podían haber pensado. Él vio el momento para ser el ejemplo para los que estaban con Él en esa cena. Jesús era una persona que amaba. Aquí hay un punto bien importante. ¿Qué tanto amas tú a tu congregación? ¿Qué tanto amas a aquellos a los que Dios te ha llamado a pastorear? Chava lo decía claramente en la mañana, decía, hay gente que verdaderamente, híjole, diciendo, ahí viene el Yodex. ¿Sabe por qué el Yodex? No, porque ese hermano desbarata las bolitas, porque nomás llega pero tú dices, bueno, pero ¿sabes qué? Él es una parte de la congregación y la tienes que amar. Y le tienes que servir. Le tienes que servir. En su corazón encontró un lugar para su gente. Su mayor preocupación era seguir preparándolos para sus deberes y pruebas futuras a todos estos que estaban con Él. Jesús no fue egoísta. Él no fue egoísta. No se quedó pensando en sus penas o en la perspectiva del gozo posterior. Él no se quedó pensando.
Digo, ¿sabes qué? Pues no pasa nada, que nos sentemos a comer con los pies sucios, no sucede nada. Esto era parte de una tradición que había ahí, era parte, ¿verdad?, de lo que tenía que ser. Y no sucedía nada, ¿no? Si cenaban con los pies así. Pero sin embargo, él aprovechó la ocasión para servir y ser ejemplo, demostrándoles el amor. Vemos la Biblia, cómo nos enseña y nos dice que los amó hasta el fin. En el verso 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, ¿verdad?, que en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, le dio la seguridad. El verso 4 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. ¿Qué era lo que tomó en ese momento Jesús? Una actitud de servicio. Se levantó, se quitó el manto y tomó una toalla. Si usted se fija, cuando usted llega a un restaurante, anteriormente había restaurantes donde la persona que los paraba en la puerta para ubicarlo tenía una toalla cruzada aquí en el brazo. ¿Se acuerda? Que siempre estaba en la puerta así y yo lo acompaño a su mesa. Y lo acompañaba, ¿verdad? Y lo sentaba. Y cogía la tela, ¿verdad? Y le daba una pequeña limpiada a la mesa, lo sentaba y le ponía las cartas ahí, el menú, y se volvió a poner la toalla aquí. Ahora ya son más modernos los que andan ahí, se traen la toalla por aquí fajada y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero normalmente siempre se estilaba que la traían aquí. Y muchos de ellos traían la toalla en un brazo y la charola en otro. Todos esos dos instrumentos son características de alguien que está sirviendo. Y cuando tú ves en un lugar donde vas a comer o donde estás en una fiesta privada que hay gente que está sirviendo las mesas y tú ves a alguien, ¿verdad? Y ahí le dices, hey, joven, ¿no me pudieras traer hielo, por favor? Sí, cómo no, señor, enseguida se lo traigo. O muchos de ellos tienen todavía una actitud mucho mejor, ¿verdad? Que no esperan a que tú les digas, no esperan a que tú les pidas algo, sino que ellos tienen esa actitud de servicio y llegan en todo momento y se dice, ¿todo está bien? ¿No hace falta nada por aquí? O sea, una actitud de servicio. Hace unos días se pasó por aquí el día de la enfermera. El 6 de enero es el día de la enfermera, se festeja el día de la enfermera. Y una hermana que tenemos aquí que está con los sugieres tiene un bonito espíritu de servicio, pero bonito. Y entonces subió en el Face su festejo, ¿verdad? Allí ella trabaja para un hospital, un hospital del gobierno, ¿verdad? Y subió y entonces comenzó a poner allí, ¿verdad? Que decía, Señor, gracias por la profesión en la que estoy, porque amo, Señor, amo a cada enfermo, Señor, amo a cada persona, Señor, que tiene necesidad y que sé que de una o de otra forma, Señor, yo le puedo servir o en el momento puedo aliviar su dolor, Señor. Gracias, Señor, porque no me podías haber dado otra mejor profesión, Señor, para servirte que en esta, Señor. Viendo a los enfermos en las camas, lavándoles, quitándoles el pañal a los enfermos mayores, lavándoles los pies a la gente, ¿verdad? Cuando se ensucian. Y yo lo estaba leyendo ahí, yo decía, qué tremendo cuando amas lo que haces. Y la pregunta es, ¿cuánto amas la profesión que el Señor, a la que el Señor te llamó? Si tú amas la profesión a la que Dios te ha llamado, no tendríamos ningún problema en servir a los demás, porque para eso hemos sido llamados y el ejemplo tenemos, y es lo que mejor deberíamos de saber hacer. Puede ser que tengas una predicación elocuente y tremenda, ¿verdad? Allí, que toda la gente, ¿verdad? Te pone 50,000 likes ahí en tu Facebook cuando escucha tu predicación, pero a la hora de que te conocen, todo ven, menos una actitud de servicio, que era la que tenía el maestro, y que es principalmente a la que hemos sido llamados tú y yo, a servir. Servimos predicando, servimos enseñando, servimos atendiendo a la gente, servimos aconsejando. En todo está
implícito el servicio al que Dios nos ha llamado. Jesús no se quedó allí en su mundo, ¿verdad? Y vio la necesidad y dijo, no, pues hay que se las arreglen como quieran. Que se pongan antibacterial o alguna crema, ¿verdad? En los pies, no. El Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Él tenía el dominio completo, tenía la autoridad, tenía el poder. ¿Qué hizo Jesús con ese poder? Jesús realizó un acto sencillo y profundo. Así que se levantó de la mesa, se quita el manto, se ata la toalla a la cintura, pone agua en un recipiente y comienza a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Verso 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Primero vemos en el verso 4 una actitud de servicio, pero vemos en el verso 5 un servicio activo. Fíjese, hay un grupo de alcohólicos, denominados alcohólicos de 24 horas. Y ellos tienen las mismas palabras que usamos nosotros aquí en la cuestión cristiana. Ellos dicen, por ejemplo, cuando van de misiones, ellos dicen, voy a hacer un servicio, pero es un servicio misionero, ¿no? Y no, y hoy me toca mi servicio. Hoy me toca servir, hoy me toca. Y uno un familiar mío, está muy metido en eso. Y cuando me pongo a platicar con él, él me dice, no, dice, ¿sabes qué? Este fin de semana me tocó el servicio, estuvo muy pesado. Dice, pero ¿sabes qué? Salí bien contento, man. Le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué te estuviste tan contento? Dice, es que esta semana me tocó el servicio de bañar a los indigentes que se meten al grupo, ¿verdad? Para salir del alcohol y todo eso. Dice, entonces, todos estos indigentes, no, habías de ver cómo llegan, mano. Llegan llenos de piojos, llegan oliendo, no, impresionante. Pero quieras qué satisfacción cuando los estás bañando, cuando les estás cortando el pelo, ¿verdad? Para que se les quiten todos los piojos y les estás dando ropa para que se cambien, ¿verdad? Y muchos de ellos que a veces no pueden ni rasurarse y tú comienzas a rasurarlos y comienzas ahí. Muchos tienen uñas que tienen meses que no se las cortan y nosotros ahí nos ponemos a cortarle las uñas de los pies y ponemos a hacer esto y esto. Y yo lo escucho. Y él me dice, qué padre, ¿no? Yo imagino que ya contigo también tu servicio es igual, ¿verdad? Así, no en otra área espiritualmente, cómo llega la gente toda del mundo, toda embarrada de no sé qué, ¿no? De allá de afuera, y cuando tú comienzas a compartirle y comienzas a dedicarle tiempo y empieza a ser así, y yo le decía, no, pues sí. Yo le escuchaba y yo decía, qué tremendo, ¿no? Tony decía hace un momento, ¿cuántas cosas, o todas, nos hacen falta seguir aprendiendo? Ya no podemos escudarnos. Ya no podemos escudarnos en argumentos, ¿verdad? Es que es por esto, es que es por lo otro. Tenemos que ir al objetivo principal para el cual hemos sido llamados. Y ese es servir a la gente donde Dios nos ha puesto a pastorear. Tenemos que bajarnos. Jesús hace una exposición ahí dramatizada de la grandeza de su amor en ese pasaje, ¿verdad? Ofreció su servicio a gente que no lo merecía, que lo abandonarían, y también, ¿verdad? Y ofreció su servicio a una persona que se oponía. Demostró que el amor divino llega hasta las últimas consecuencias. Jesús era una persona que amaba, los amó hasta el fin. Una persona que lo entregaría. ¿Quién era esa persona? Pues Judas, ¿no? ¿Y quién se oponía a que le lavara los pies? Pues Pedro, ¿verdad? Entonces él sabía lo que estaba pasando, pero sin embargo él tenía que llegar hasta el punto más importante de enseñarles a todos ellos que estaban ahí reunidos. Jesús era alguien que conocía su identidad. A lo mejor tú no conoces la tuya todavía y no te ha caído el 20. Bueno, no te ha, porque esto va para el internet, no te has dado cuenta
el llamado que Dios te ha hecho a tu vida, que tú eres un pastor, que somos pastores y que estamos para servir, no para exigir que nos sirvan. Jesús era alguien que conocía su identidad y eso, como acto de aseo personal, la gente se lavaba los pies, ¿verdad? Y esto no es un problema. Yo creo, yo sé que tú te lavas los pies todos los días. Bueno, si es que te bañas. Digo, yo quiero creer que todos los que estamos aquí nos bañamos diario, ¿no? Y no tenemos ningún problema, ¿verdad? De agarrar el jabón, la toalla, el estropajo y tallarnos, ¿verdad? Los pies, ¿verdad? Allí. Esto no es un problema, a no ser que tengas que lavarle los pies a otros. El problema no es servirte o servirnos a nosotros mismos. El problema es cuando ya tenemos que servir a los demás. Por lo general era una tarea que hacían los esclavos o quizás las mujeres, los niños. Lo más probable es que este lavamiento de pies fue provocado, ¿verdad? Por alguna conducta inapropiada de los discípulos, y Jesús tomó ese momento para enseñarles. Vaya conmigo, ponga una marca ahí en Juan, por favor, y vaya conmigo a Lucas capítulo 22. Quizás estaban discutiendo en qué orden se deberían sentar a la mesa, ¿verdad? No, pues yo quiero ser la mano derecha del pastor. No, pues yo quiero ser acá. No, yo quiero andar en este movimiento. No, yo quiero. Pero ve lo que dice en el verso 24, Lucas 22, 24. ¿Lo tienes? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así con vosotros, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Fíjese, vemos ahí, ¿verdad?, que había una pequeña discusión entre ellos, ¿verdad?, de quién iba a ser el mayor. Y Lucas nos relata, ¿verdad?, que hubo un altercado entre ellos, ¿verdad?, sobre quién era el más importante. Y los discípulos estaban dispuestos a pelearse por un trono. Ellos estaban peleándose y discutiendo por quién sería el mayor. O sea, sí podían pelearse por un trono o por un lugar, pero no se pelearon por una toalla. Se peleaban el trono. No, yo voy a ser el mayor. No, ¿tú qué? No, si a ti tú ni predicas bien. No, pero ¿qué tal, mano? Yo atiendo bien a los niños. No, pero ¿qué, mano? Tú mira esto. A lo mejor ellos estaban enfrascados en este tipo de cosas, y el maestro toma el momento adecuado para decirles, sin palabras. Hace como 2 años, el pastor Daniel, aquí sentado, y me invitó, me dijo: oye, fíjate que vamos a tener un seminario para servidores. Él hace cada 3 meses un seminario para toda la gente que sirve dentro de su congregación, al igual que el pastor Álvaro también, ¿verdad? Y entonces el tema que él puso en esa ocasión es: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y entonces me invitó, y bueno, pasamos un buen tiempo con él allá, compartiendo y conviviendo con él y con su familia, ¿verdad? Y en una de esas me platicó, fíjate que a lo mejor ahí a palabras, ¿verdad? Recuerdo que me decía, como diciendo: ¿sabes por qué te invité? O por cómo es que llegó la idea de que vinieras y esto. Dice: fíjate que un día fue mi esposa a Guadalajara, a la reunión de los adolescentes. Dice: y ahí estabas tú, estaba el pastor Sergio, estaba el pastor, varios pastores estaban ahí, ¿no? Dice: entonces, cuando se terminó la reunión de los adolescentes, ¿verdad? Dice: ninguno de los pastores se fue.
Se terminó, bueno, despidieron a los chavos, dice, y los mismos pastores se levantaron y comenzaron a recoger las sillas, a barrer, a limpiar las mesas, a hacer esto y a hacer lo otro. Y yo decía, pero pues eso no tiene nada de malo. Dice, pero él había vivido en otro tipo de contextos donde eso no era muy natural, ¿no? Era por así, no era muy natural que los pastores se humillaran, lo digo entre comillas, se humillaran a recoger las mesas o a servir las mesas. Y yo le decía, no, pues no, es la vida natural. Muchos de los pastores de aquí de Guadalajara se han dado cuenta cuando el pastor Chuy los invita, quién es el que les hace el asado. Y no porque lo agarren de bajada, sino porque a él le gusta hacer el asado, ¿no? Le encanta hacer el asado. Porque decimos, no, pues ahora que nos atiende él. No, al contrario. Le digo porque yo he estado ahí, yo le he dicho, oye, déjanos ayudarte. No, ustedes siéntense, ahora a mí me toca servirles. Y qué padre, ¿no? El domingo terminó la reunión, tuvimos un buen tiempo, el pastor Memo López nos compartió. Y entonces, pues ¿qué vamos a hacer? No, pues vamos, ¿no? A comer y no sé qué. Y fuimos a comer a un lugar que yo sé que al pastor Chuy le gusta, ¿verdad? Esa comida de mariscos. Pero bueno, se tuvo que sacrificar, pero con un argumento bastante válido el sacrificio. Llegó una familia en ese momento que tenía una necesidad apremiante. El pastor tenía una necesidad, junto con su esposa, de comer. Eran las 2 de la tarde. Y me dijo, ¿dónde van a estar? No, pues en tal lugar. Pues órale, ¿saben qué? Si me desocupo temprano, ahí les llego. Y bueno, pues sabíamos que iba para largo, ¿no? Sabemos cómo se dan las consejerías, ¿no? Y como a las 5 de la tarde me manda un texto el pastor y me dice, ¿sabes qué? Ya no la hice, man. Me acabo de desocupar ahorita. 3 horas con una familia. Y la verdad sabemos que la situación estaba bastante crítica, ¿no? Y se tenía que invertir buen tiempo. Y no es la única ocasión, yo me he dado cuenta, porque a veces él no se da cuenta que yo a veces vengo y los domingos son las 5 o 6 de la tarde y él todavía está aquí, o su esposa ministrando, aconsejando a alguien, ¿no? O sea, pero yo le pregunto, ¿estamos haciendo algo extraordinario? ¿Sí o no? No, contésteme. ¿Sí o no? ¿O no se quiere comprometer? No estamos haciendo nada extraordinario, es a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora le tocó al pastor Chuy este domingo, pero bien pudo haber sido el pastor Tony, el pastor Chava, el pastor Chuy García, Julio, Sergio, yo, o sea, cualquiera de nosotros. O sea, no estamos haciendo nada extraordinario, estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y en ningún momento vimos una reacción de decir, qué mala onda, man. ¿A qué hora se le ocurre llegar este cuate? Cuando ya me estoy saboreando unos camarones al mojo de ajo, sobre todo, es que por el ajo, no le gusta el ajo, ¿no? Pero en ese momento él podía haber dicho, ¿por cómo se le ocurre? Espérame, tu labor y mi labor como pastores es exactamente como la del médico. Es exactamente como la del médico. Estamos para servir las 24 horas del día. Claro. No me voy a los extremos. Sé que debemos de tener sabiduría también, pero hay momentos en los que la necesidad no espera. Y no estoy diciendo para que usted ahí el domingo que regrese a su congregación le ponga en la pantalla, pastor fulano de tal, las 24 horas del día a su servicio. No se trata de eso. Hay situaciones, o sea, a mí me ha llamado hermanos, ¿verdad? Que a las 3, 4 de la mañana, y imagínense, pues cómo está uno, ¿verdad? Todo, y oye hermano, fíjate, tengo un problema, mi hijo, no sé qué espíritu se le metió y escúchalo gritar y ahí, no, pues hay que orar por él, hermano, ¿qué hago? Bueno, pues vamos a orar por él, ¿qué está haciendo? Y o sea, vemos a Jesús que no tenía una actitud así. Jesús realizó algo impresionante. No apareció por allí ningún esclavo. A lo mejor no aparece alguien que dice, híjole, tengo que aconsejar a alguien. ¿A quién busco para endosárselo? ¿A quién veo, no? O como en los funerales. ¿Verdad, Adrián? Es que, ¿sabe? Muchas veces creemos que fuimos llamados a una sola cosa, ¿no?
Hemos sido llamados a servir en el área en la que se necesite. Y la Biblia dice que usted y yo debemos de estar capacitados ¿para qué? ¿Para toda qué? Para toda buena obra, como decía el pastor Tony. Ahí estamos, y a cualquier hora, digo, con sabiduría. No apareció por ahí nadie, ¿verdad?, que le hiciera el quite a Jesús, ¿verdad?, de quien lavara los pies. El que apareció fue Jesús. ¿Qué hizo? Se humilló con una buena actitud, lavó los pies de todos, usó todo su poder para servir. Jesús sabía quién era y no necesitaba el poder para completar su identidad. No mal usó el poder, ni lo manejó para sentirse importante o para tratar de llenar una vida vacía o un vacío en su vida. Y muchas veces como pastores podemos mal usar y abusar del poder cuando no sabemos realmente quiénes somos, cuando no sabemos cuál es nuestra identidad y a quién tenemos por semejante. Jesús era una persona que estaba dando vueltas, ¿verdad? Totalmente el orden social. El amor de Cristo trascendió las barreras de clase social. Esta actitud de Jesús produjo una reacción fuerte en Pedro, ¿verdad? No protestó Pedro, ¿verdad? Jamás me lavarás los pies. ¿Por qué? Porque no podía soportar la idea de que Jesús, su maestro, se humillara de esa manera. Jesús estaba rompiendo con el paradigma de los honores y prestigio que solemos tener muchas veces en nuestro medio. Pues es que es el pastor fulanito. Un día fuimos a un evento a la Ciudad de México de esos eventos de hombre a hombre y eso, ¿no? Y íbamos varios, y casi la mayoría eran mis familiares. Entonces iba un sobrino que le gustaba mucho escuchar a un músico famoso. Y entonces, pues nosotros lo conocíamos a él, ¿verdad? Él había tenido oportunidad en alguna ocasión de hospedarse con nosotros y todo eso. Y me decía, ándale, llévame a conocerlo, quiero conocer. Hijo, ¿qué le ves, hijo? ¿Qué le ves? Yo te puedo cantar mejor las mañanitas si quieres. Y ¿qué le vas a ver a él? No, pero es que yo quiero conocerlo y quiero ver si me puedo tomar una foto con él. Pero era tanta la insistencia como niño, que yo dije, bueno, pues vamos a tratar de darle gusto al niño, ¿no? Y entonces, pues ya llego yo ¿cómo se llama? Allí, ¿verdad? Adelante donde estaban los músicos, y cuando yo llego, ese músico que les digo, estaba rodeado como por 10 personas, todas agarrándose de las manos, ¿no? Todas las personas ahí haciéndole bolita. Y entonces ya me vio y me dice, hola, ¿qué andas haciendo? No, pues venimos al evento. Espérame, voy a ir al baño. Y ahí va la rueda, ¿no? Caminando con el músico adentro, ¿no? Y haciendo valla en la puerta para que no entrara nadie. Y yo le decía a mi sobrino, le digo, mira, ve. Cuando tú encuentras en la Biblia a un Jesús que se tenía que esconder o se tenía que rodear de gente así, para que la gente no lo tocara, no lo saludara o no se le acercara? A veces no tenemos esa actitud de servicio y debemos de pensar y debemos de analizar bien qué tan acertado fui yo en haber aceptado el llamado de Dios para servirle. Si es lo que menos me gusta. Pedro seguramente no se sentía digno, ¿verdad? Y tenía razón Pedro, pues no era digno de recibir esto. Ninguno lo somos. Pero no era una cuestión de mérito, sino de gracia. Lo que nos cuesta entender es el mensaje central. Jesucristo sirve y da su vida por los pecadores. Su humillación lo engrandece una vez más, y de aquí nace el modelo del siervo, el modelo del pastorado, el modelo para ser discípulo. La reverencia del sistema actual o del mundo es diferente.
encuentra difícil hacer lo que el Señor hizo. La gente no entiende. Jesús lavó los pies de todos. Jesús lavó los pies. Jesús sabía quién era Judas. ¿Usted cree que Jesús sabía quién era Judas o no? ¿Sí o no? Lo ve así como, no sé si está pensativo o adormilado. Juan, dele ahí al capítulo de Juan, capítulo 2, verso 25. Juan capítulo 2, verso 25. Déjeme llegar ahí. Juan 2, 25 dice: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabe lo que hay en el hombre. Él sabe la actitud de tu corazón. El pastor Tony hablaba hace un momento de ser ejemplo en las buenas obras, y esto es parte de, yo le decía, todo se relaciona, los temas se relacionan pero perfectamente. El pastor Chava comenzó hablándonos del amor, el pastor Tony continuó con las buenas obras, ahora estamos con el servicio. Todo va, ahora sí, junto con pegado, como dicen por ahí, ¿verdad? Todo va ligado. O sea, comenzó lo más importante, el amor. Y después viene la vida basada en el amor. Y después viene el fruto de una vida basada en el amor, el servicio. Y así todas las enseñanzas Dios nos estará hablando, ¿no? Y estaba ahí, lo conocía perfectamente. Capítulo 6, vea, el capítulo 6, verso 64. Verso 6:4 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ok, ¿por qué le estoy comentando esto? ¿Por qué le digo que vayamos a esto, a leer estos versículos? Bien sencillo, Jesús sabía quién era Judas. ¿Qué haríamos? Fíjese bien la pregunta. ¿Qué haríamos usted y yo si alguno de nosotros tuviésemos en nuestro grupo a una persona como Judas? Quizás por mucho menos que una traición, no tendríamos a personas que no estén de acuerdo con nosotros. ¿No estás de acuerdo conmigo? Dios me mostró que es tiempo de que cambies de congregación. Y los invitamos a que busquen otra área, porque ya hay un empate contigo, ¿verdad? ¿Qué haríamos si en nuestro grupo o en nuestra iglesia donde usted y yo pastoreamos hubiera alguien como Judas? Y de que los hay, ¿sí o no? Pero ¿qué hizo Jesús? La Biblia no dice que a Judas no le lavó los pies. ¿Se los lavó a quién? A todos. ¿A quiénes debemos de servir? Y yo estoy de acuerdo. A lo mejor hay algunos que cuesta trabajo servirles, pero la Biblia tampoco nos exime, que dice: si te cuesta trabajo servirle a Pedro, a Juan, a Toño, no le sirvas, porque se han portado bien mala onda, ¿no? A todos. Jesús sabía quién era Judas. Jesús sabía perfectamente, y Judas había oído el mensaje de Jesús, pero eso no lo transformó. ¿No lo transformó? Jesús muestra el modelo de mansedumbre, de humildad, servicio y amabilidad fraternal. Y es el modelo que nos recomienda para los que somos sus seguidores. Nos exige que prestemos atención a su comportamiento y nos esforcemos en imitarlo. Regrese a Juan capítulo 13, por favor. Juan capítulo 13, el verso 12. ¿Lo tiene? Juan 13:12 dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho?
Vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Y sabe, una de las mejores áreas en donde usted y yo podemos servir es comenzando por nuestra casa. De verdad, créamelo. Es comenzando con nuestra familia. Porque muchos pastores somos candiles de la calle. ¿Y qué? Y oscuridad de nuestra casa. Y a lo mejor ahí entra una cuestión de, bueno, pues es que tengo que servir a la gente en la iglesia porque pues ese es mi trabajo y bueno, pues si no los sirvo se me van y pues luego qué onda con los diezmos y las ofrendas y pues ya va todo implícito y todo bien maquinado y todo bien, ¿verdad? Calculado. Pero pues como en tu casa tú dices, pues tu hijo, tu esposa, o algo, tú dices, no, pues hay que se hagan esto, hay que se hagan lo otro, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ese es el primer lugar donde tú y yo debemos de servir. A mí como me gustaría que estuviera mi esposa y mis 3 hijos ahí y le dijeran, se llama Leti mi esposa, Leti, Liz, Michelle, Misael, mis 3 hijos. ¿Ustedes aprueban que lo que está predicando su papá lo haga? ¿Ustedes aprueban lo que él está predicando? ¿Cómo me gustaría? Y que si alguno de ellos dijera, no, ¿sabe qué? Me bajaría con la cara llena de vergüenza. Porque si mi familia, que es la que vive conmigo, no avala lo que yo predico, no tiene sentido. A usted lo puedo engañar y le puedo decir muchas cosas, desde aquí, desde arriba. Y le puedo contar 20,000 fábulas y usted me las puede creer. Pero ellos viven las 24 horas conmigo. Y nuestra predicación tiene que estar avalada primeramente por nuestra familia. Recordará el pastor Miguelín, por ahí lo vi. ¿Dónde andas, Miguelín? Acá está el Miguelín. Cuando él estaba de director en el Instituto Bíblico, que venían algunas esposas, ¿verdad?, a quejarse, decía, ay hermano, me da pena, pero es que mi esposo se va a ir a las misiones y pues, ay no, yo no quiero que vaya. Bueno, pero ¿por qué no quiere que vaya? Pues él está estudiando. Es que mire, le he pedido, mi hijo le pide que le dé una tarde para que lo lleve a jugar fútbol y no tiene tiempo porque tiene mucho trabajo. Yo le digo, ándale, llévanos a dar una vueltita, mira, ayúdame con esto. No tengo tiempo, mi trabajo me exige muchísimo tiempo y no, además tengo que ir a ganar el dinero para que ustedes coman y no sé qué. Dice, pero ¿sabe qué? Ahora bien padre, pidió una semana para irse de vacaciones, digo, a las misiones, bueno, él me dice que a misiones, pero yo voy a ir a de vacaciones. Dice, él me dijo que de misiones, pero yo sé que va más bien de vacaciones. Digo, ¿sabe qué? ¿Por qué no avalan? ¿Por qué no nos permiten que nosotros, ¿verdad?, avalemos si nuestros esposos o nuestros hijos o nuestra esposa, de verdad? Él va a ir allá a enseñar, dice que va a ir a predicar y que va a ir a enseñar. Pero yo le pregunto, pastor, ¿con qué autoridad va a ir? Si aquí en su casa no vive nada de lo que él sabe. Qué tremendo, ¿no? Eso debe de ser nuestro primer aval, nuestra familia. Y es el primer lugar donde usted y yo debemos de servir. Hay un dicho que dice que el que no sirve, no sirve. Yo espero que todos los que estamos aquí sirvamos.
de algo, pero sirvamos. Qué tremendo la importancia que tenemos usted y yo. Probablemente cuando usted fue llamado al ministerio, ¿verdad? Y usted llegó y lo embargó una duda, un enorme peso que de ese llamado en adelante llevaría sobre sus hombros. ¿Cómo puedo yo asumir esta responsabilidad de mi llamado? Y su interrogante, bueno, pues es el mismo que a lo mejor asalta a millares de personas en todo el mundo que tienen el privilegio de servir en la extensión del reino de Dios, ¿verdad? Reciban o no salario por su labor. Y la esencia de su trabajo es predicar, es proclamar a Cristo y sus buenas nuevas, ¿no? Y amerita que pongamos en cada paso nuestro corazón, nuestro compromiso y nuestra determinación. Y no es fácil, pero aun cuando enfrentamos adversidades, lo cierto es que no podemos renunciar. Dios nos ha llamado y vamos a echarle todas las ganas, ¿no? Ahora, el asunto es que muchos están preparados en el fundamento teológico, pero no es suficiente, porque al hablar de una comunidad de creyentes, estamos involucrando el recurso humano. O sea, puede ser usted un excelente predicador, puede usted ser un excelente orador, como decía el pastor Tony, elocuente, pero lo importante del ministerio, o la labor más importante del ministerio, no es aquí arriba, es allá abajo, cuando nos relacionamos con las ovejas. Yo me acuerdo el principio, ¿no? En alguna enseñanza el pastor Chuy nos enseñaba y decía: el pastor debe oler ¿a qué? ¿A qué? A oveja. Cuando estamos involucrados con ella, cuando estamos involucradas con las ovejas, lógico que debemos oler a oveja. Ahora, el asunto es que muchos están preparados en ese fundamento, ¿no? Generalmente en los seminarios teológicos o en los institutos bíblicos forman a los líderes alrededor de sacar el máximo provecho al estudio sistemático, ¿verdad?, de las Escrituras, para transmitir el mensaje a la congregación. Pero muchas veces no se enfatiza en la importancia de aprender a liderar y administrar un grupo de cristianos. O sea, de decirle: mira, esta es la responsabilidad que tienes el día de mañana si Dios te llama. Porque ahorita eres estudiante, pero Dios te puede llamar a pastorear, Dios te puede llamar a ser un líder en una iglesia. Pero mira, tú ya aprendiste bien la palabra, ya aprendiste bien hermenéutica, homilética, ya aprendiste todo esto. Qué padre, mano, qué bueno. Pero también tienes que aprender a hacer esto. Tienes que aprender a hacer esto también. Y por eso muchos estudiantes en la actualidad, ¿verdad?, salen de los institutos, ¿verdad?, queriendo comerse el mundo a puños, cuando deberían de comenzar por aprender a servir a los demás. Liderar es el resultado de servir. Un buen líder es aquel que sirve. Ese es un buen líder, no el que tiene una predicación elocuente, sino aquel que sirve con el ejemplo, aquel que vive rodeado de buenas obras, que vive amando a la gente donde Dios le ha puesto a pastorear. Liderar es el resultado de servir, por supuesto que sí. Y yo le invito a considerar la definición, ¿verdad?, que Jesús hizo sobre el servicio el servicio en el reino. Vaya conmigo a Mateo 20:28. Y a lo mejor nos cuesta trabajo, pero sabe, tenemos mucho tiempo para estar estudiando la palabra y estar meditando en lo que leemos. Y este verso 28 de Mateo 20 nos habla muy claro, ¿verdad?, de la posición. 27, léalo desde el 27, ¿no? Dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros, ¿será qué? Vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay una versión que se llama la Nueva Traducción Viviente, y me gusta mucho como dice este versículo. Dice: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjense, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Sobre esa base debemos bajarnos de la nube cada vez que consideramos, usted y yo, estar a la mesa del Rey. No estamos sentados para recibir atención, estamos tras las bambalinas sirviendo a la mesa del Rey. Usted y yo estamos sirviendo a la mesa del Rey. No somos los invitados. ¿Sí sabía que usted y yo no somos los invitados, sino los que? Los servidores. Los servidores. Aquel hombre o aquella amable mujer, ¿verdad?, que se acerca a los comensales ahí en algún lugar y les pregunta: ¿apetece algo más? Quizá un poco más de agua, tal vez un poquito más de sopa. ¿En qué le puedo servir? Si nos cuesta trabajo esto, necesitamos leer este texto bíblico una y otra vez hasta que nuestro corazón lo asimile. Y usted no fue llamado a ser servido, sino a servir, que son dos asuntos totalmente diferentes. Los dirigentes del sistema secular a menudo emplean su autoridad y poder para dominar a los que se encuentran bajo sus órdenes. Aunque entre los más preparados existen honrosas excepciones, ¿no? Pero por su parte, el Señor Jesús enseñó que el cristiano no debería comportarse así. El dirigente cristiano, el líder cristiano, el pastor cristiano está obligado a servir a su gente. Y cuando más elevada sea su posición en la organización, mayor será la obligación de servir a Dios. Entre más responsabilidad tengamos, es mayor nuestra responsabilidad. Entre mayor nivel tengamos, es mayor nuestra responsabilidad. Liderar es, en otras palabras, cambiar nuestra actitud moldeada por viejos patrones de pensamiento y asumir la actitud de servir a quienes están bajo nuestra responsabilidad. Quien lidera es, ante todo, quien sirve. A lo mejor no le va a gustar esto, pero es el llamado al que usted y yo un día le dijimos al Señor: Señor, aquí estoy, dispuesto a servirte. Y necesitamos cambiar nuestra mentalidad autoritaria. Muchas veces llegamos con esa mentalidad autoritaria, ¿verdad? Porque con tantita autoridad que se nos da, y perdemos el piso. Hasta el momento, probablemente usted y yo hemos vivido con una actitud autoritaria, a lo mejor. Aquí soy el pastor, aquí yo soy el líder y se hace lo que digo porque así creo que debe de ser. Pues no. Déjeme terminar con un versículo, Filipenses capítulo 2. Usted lo conoce, como decía Chava en la mañana, pues más que enseñarles es animarles en algún momento, exhortarnos en otro, a hacer lo que la Biblia dice, nada más. Lo tiene, capítulo 2, vamos a leer desde el verso 1, vaya conmigo desde el verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Déjeme leérselo en esta versión, traducción viviente. Mire lo que dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esto dice: tenga siempre presente que no hay pastor sin ovejas, ni líder sin seguidores. Usted es pastor, debe de tener ovejas. Usted viene algún líder, debe de tener algún seguidor. Siempre tenemos a quien servir. La cuestión es que tengamos la disposición para servir al lugar donde Dios nos ha llamado. Cierre sus ojos y acompáñeme a hacer una acción de gracias y a lo mejor usted mismo ha dicho, pues soy un pastor, soy un líder, pero no he tenido de verdad esa convicción de servir. La enseñanza nos lleva sin duda, ¿verdad? Nos hace un llamado a revisar nuestros esquemas, nuestras vidas, y nos pone como ejemplo al propio Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Redentor y nuestro Salvador, como un ejemplo de humildad y disposición en el servicio. Y le repito, no hay pastor sin ovejas, ni hay líder sin seguidores. Y ese es el principal motivo por el cual le digo que debemos revisar nuestros patrones de pensamiento y debemos de imprimir cambios en ellos. Si usted y yo tenemos la responsabilidad de pastorear una congregación, un ministerio o cualquier otro instrumento de extensión, ¿verdad?, del mensaje, debe de moverse siempre alrededor de los principios bíblicos. No es como yo crea, es que no es como yo pienso, es como dice la palabra de Dios, como lo tengo que hacer. Y probablemente hay alguien aquí que dice, creo que me hace falta en esa área servir, comenzando por mi familia, porque créamelo, nuestros hijos y nuestra esposa esperan lo mismo o más que nosotros hacemos con la congregación, de servirles. Y si hay alguien que no está convencido o que no ha estado actuando de acuerdo a este llamado, a este principio, pues, ¿qué le parece si oramos? Somos pastores, todos los que estamos aquí, tenemos la madurez también para reconocer nuestros errores y decirle, Señor, sé que he estado fallando en esta área, Señor. Sé que no he entendido realmente el principio al que me has llamado, Señor. Si hay alguien, déjeme orar por usted. Si hay alguien, ahí en tu lugar, ponte de pie y oramos simplemente y decir, Señor, es verdad, necesito aprender a servir. Necesito, Señor, cambiar este patrón en el pensamiento, Señor, de que yo tenía la idea de que por ser pastor
la gente me debería de servir a mí. Pero creo que hoy el Señor nos ha hablado de una forma clara y nos ha enseñado esa parte. Levanta tus manos rindiéndote al Señor, y si es necesario pedirle perdón, Señor, pues yo tenía otra idea, pero hoy ya no tengo excusa. Ya no tengo excusa para no hacer lo que debo de hacer. Habla con el Señor y yo oro por ti. Padre, te damos gracias, Señor, todos los que estamos en este lugar, Señor. Somos pastores a los cuales tú nos has llamado, Señor, a pastorear tu iglesia, Señor. Es tu iglesia, no es mi iglesia, Señor. Son tus ovejas, no son mis ovejas, Señor. Y Señor, nada más tú me has puesto a mí como encargado, Señor, como pastor, y tú me has enseñado, Señor, a ser ejemplo para ellos, a pastorearlos de la mejor manera, Señor. Y a eso hemos venido, Señor, estos días aquí, a seguir aprendiendo, Señor, a seguir aprendiendo cada día más de ti, Señor, como ejemplo en nuestra vida. Gracias, Señor, por cada pastor, Señor, que estamos reunidos aquí. Gracias por cada pastor sincero, Señor, que en este momento está puesto de pie, Señor, porque sabemos que esto traerá bendición a su vida, Señor, porque ahora reconoce, Señor, que no ha cumplido con este propósito, pero está dando el paso más importante, reconociendo. Ahora, Señor, sabemos que regresará a su iglesia, Señor, y será puesto por obra, Señor, esta enseñanza, como tú lo hiciste con tus discípulos, Señor. Nos diste el mejor ejemplo. Bendice, Señor, la vida de cada pastor y háblanos, Señor, todavía en estos días, acerca de tu palabra y de ser mejores en lo que debemos de hacer, Señor. Porque tú vienes por una iglesia, Señor. Y, Señor, nosotros estamos para pastorearla y para darte buenas cuentas de ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.